Primer libro de Samuel, capítulo 31, la muerte de Saúl y sus hijos. Vamos a analizar el último capítulo de este primer libro del profeta Samuel, en donde se describe la muerte del rey Saúl y de sus hijos. Un capítulo triste por las circunstancias en las que se da la muerte de Saúl. Y bueno, el, vamos a entender cuál es el desenlace del rey. Lamentable, triste, pero también como una advertencia para todos nosotros acerca de insistir en la actitud de pecado sin acudir al arrepentimiento y al perdón de Dios. Dice desde el versículo 1, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y bueno, como vemos una vez más se cumplió otra profecía. Esta fue anunciada nada menos que por el propio Samuel. Recuerdan ustedes en el acontecimiento en el que Saúl consultó a la divina de Endor. En aquella ocasión Samuel le dijo a Saúl que Dios entregaría a Israel junto a Saúl en manos de los filisteos. Y así sucedería, porque esta sería la batalla en que los hijos de Saúl serían muertos también por los filisteos. Y finalmente Saúl cometería un pecado más terrible y final para su vida, el suicidio, como un pecado más en contra del Creador, su rebelión final, podríamos decirlo, por parte de Saúl. Vamos a recordar esta profecía, esto que fue advertido por el propio Samuel después de haber muerto. Imagínense qué terrible. Y bueno, muchos tienen la duda de que si realmente fue Samuel o si fue un espíritu maligno. El punto es que si independientemente de quienes piensan que no fue Samuel, que fue un ente espiritual maligno, pues se sometió a la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que lo que este espíritu, o Samuel en su caso, eh, advirtió, se cumplió tal cual. Dice Primera de Samuel capítulo 28, un poco más atrás de donde estamos, verso 16 en adelante. Entonces Samuel dijo: ¿Y para qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo. Aquí está la profecía que se cumple en el capítulo 31. Una vez más, verso 19, y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Eso es muy importante, es un pasaje muy importante que ya analizamos en su momento, y es la razón por la cual yo opino, salvo la mejor opinión de ustedes, por supuesto, que sí fue Samuel. En fin, finalmente el punto final de la época del rey Saúl estaba llegando a su término. Verso 2, regresamos al capítulo 31. Y siguiendo a los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. El ejército de Israel tuvo que huir finalmente del ejército de los filisteos y
Saúl se encontraba junto a sus 3 hijos y con sus tropas totalmente en desorden. El ejército de Israel comenzó a huir de los filisteos. Y en ese momento en el que murieron los hijos de Saúl, él fue alcanzado por flechas, dice el pasaje. Estas flechas no lo mataron, pero sí, sin embargo, sí el tipo de herida que le provocaron o que le provocó la flecha, al parecer fue una referencia al abdomen o cintura, o en la cintura debajo de las costillas, y esto lo inhabilitó para poder huir. Saúl, sabiendo que no podía ya escapar ni vivir por mucho tiempo, pues pensó terminar su existencia rápidamente para no ser torturado por los filisteos. Esto, aunque se lee muy simple, en realidad no es cualquier cosa tratándose de un hijo de Israel. Vamos a continuar. Verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Bueno, se sabe que los filisteos eran crueles, eran un pueblo muy cruel y esperaban algún día ensañarse con la vida de Saúl, a quien consideraban su enemigo. Y Saúl conocía esto, él sabía perfectamente que estaban esperando este momento los filisteos. Así es de que podemos imaginar el temor de Saúl de caer en manos de estos filisteos incircuncisos, como los describió. Y por otro lado, pues es lógico que su escudero no le quisiera matar. Aún bajo estas circunstancias, Saúl tomó la decisión de suicidarse. Una mala decisión, por supuesto. Sin embargo, podemos entender que Saúl en este momento ya no tenía la fortaleza en el Señor. Y esto marca toda la diferencia. Esto marca la diferencia entre una persona que puede tomar la decisión de suicidarse y una persona que puede tomar la decisión de esperar su destino final. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la fortaleza en Dios sabe que su vida está en sus manos, está en las manos del Creador, no propiamente de aquel que incluso que va a poner su mano encima para darle muerte. Pero una persona que ya no está en la fortaleza del Señor, que el Espíritu de Dios le ha abandonado, su perspectiva, incluso de los momentos que le pudieran quedar de vida, respecto de la muerte, que es el paso a la muerte o vida eterna, pues bueno, se ofusca y cambia y es muy fácil que tomen una decisión. Pero esto va más allá incluso de solamente la decisión de la persona que está tomando la terrible decisión de suicidarse. Porque en el caso de Saúl, como vemos, él ya no tenía esta fortaleza, la fortaleza en el Señor, el Espíritu de Dios, para esperar que su muerte fuera por la mano de su enemigo, entendiendo que esa era la decisión del Dios de Israel. Recordemos una vez más, acabamos de recordar lo que profetizó nuevamente Samuel, incluso después de muerto. Leímos el pasaje como es que Samuel le dice: tú estarás conmigo y Dios entregará a Israel a los filisteos. Esto tenía que cumplirse y estamos leyendo que literalmente se estaba cumpliendo. Pero no era la única vez en que ya se le había advertido a Saúl que esto sucedería. Desde capítulos anteriores, Saúl ya había sido advertido por el propio profeta Samuel incluso que el Señor ya le había quitado el reino. Así es de que
Si Saúl estaba insistiendo y él estaba consciente de que estaba insistiendo en su pecado, porque era consciente de ello, sabía cuál iba a ser la consecuencia. Entonces, aquí, por ejemplo, como vemos, probablemente la decisión de quitarse la vida para Saúl fue más fácil sabiendo que su ejército había sido ya derrotado por los filisteos. Así es de que con un movimiento rápido, pues bueno, él simplemente apoyó su peso sobre su espada y terminó con su vida. Sin embargo, el suicidio es totalmente injustificado. Es totalmente injustificado. No importa si sea la persona creyente o no creyente, de manera general, el suicidio es totalmente injustificado a pesar de que existen casos, por ejemplo, en las escrituras podemos ver algunos casos en donde hay hombres que pidieron de alguna manera algún apoyo para terminar con su vida, pero no se suicidaron. Por ejemplo, podemos ver el caso de Abimelech. Ustedes recuerdan, ya lo analizamos, este libro, el libro de los jueces, en donde este hombre se encuentra en una situación muy parecida, pero pide de la misma manera que alguien más le ayude a acabar con su vida. Solo que debemos entender que lo que hicieron ciertas personas fue en una condición espiritual en decadencia y no en un estado de santidad. De hecho, el caso de Abimelech fue la consecuencia de un juicio de Dios. Vamos a recordar esto para entender la posición primera en la que se encontró Saúl y pidiéndole a la persona que le acompañaba que lo matara y que no quiso. Dice Jueces capítulo 9, versos 50 en adelante. Después Abimelech se fue a Tabes y puso sitio a Tabes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre, y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero, y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Fíjense qué aspecto tan absurdo. De repente piensa una persona que se encuentra en esta condición espiritual. Ese es el punto al que quiero transmitirte. La condición en la que se encuentra la persona, la condición espiritual en la que se encuentra aquella persona que está pidiendo que alguien más le ayude a terminar con su vida. Dice, y su escudero le atravesó y murió. Él sí dijo, cómo no, con mucho gusto, muérete. Verso 55, y dice, y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Otro caso en el que también alguien pide ayuda para terminar con su vida fue el caso de Sansón. Ustedes recuerdan, ya al final, recordemos este otro acontecimiento para entender un poco mejor el contexto de quienes están pidiendo en un momento dado ayuda para terminar con sus propias vidas. Y que en algún sentido pueden ser casos parecidos al de Saúl, en algún sentido, hasta cierto punto. Sin embargo, pues, como vemos, el caso de Saúl fue diferente. Saúl literalmente sí acabó con su propia vida él mismo. Esto cambia todo. Esto cambia todo. Vamos a recordar a Sansón y su último momento. Dice Jueces capítulo 16, verso 26 en adelante,
Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Recordemos que para este entonces a Sansón ya le habían quitado los ojos. Le habían quitado los ojos, lo estaban torturando y en este momento se estaban burlando de él. Estaba haciendo de escarnio para todos los filisteos en esta gran casa, en este templo. Dice el verso 27: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor Dios, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. El caso de Sansón, en algún sentido, sí fue sí podría considerarse un suicidio, porque él sabía que moriría junto con todos los filisteos al provocar el derrumbe de este templo. Así es de que una vez más, recordemos, si tú estudiaste conmigo todo el libro de los jueces, recordarás que la condición de Sansón siempre fue de rebeldía, de voluntarioso, haciendo siempre lo que quería, no honró el don que Dios había depositado en él. Y bueno, finalmente hasta cierto punto, hasta cierto momento, el Señor le permitió cumplir la voluntad de Dios respecto de los filisteos para liberar al pueblo de Israel, pero llegaría a su fin, por supuesto, de la misma manera que Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue rey, y el propósito era que cumplía el objetivo de Dios para con su pueblo. Pero ¿qué es lo que pasa con todas estas personas que finalmente llega el punto en que se desvían, comienzan a hacer las cosas a su manera, de forma diferente? Y esto es una rebeldía en contra de Dios. Todo trae consecuencias. Hablando del suicidio, existe otros casos, por ejemplo, más terribles, terribles por el número de personas que se vieron involucradas en acontecimientos de esta naturaleza. Existe un caso histórico en el que muchas personas hicieron lo mismo, prefirieron morir, matar a sus propias familias incluso. Fíjense qué terrible, con tal de no recibir lo que en juicio Dios ya había decretado. Pero bueno, vemos que la condición es esa. El caso, por ejemplo, de Masada, la fortaleza de Masada, que era resguardada por los judíos, que cayó ante los romanos, ante el ejército romano en el año 73 antes de Yeshua. Casi 1000 personas murieron ahí bajo el mando de Eleazar, el nieto de Ezequías, un celote ejecutado por Herodes años antes. Bueno, tomaron sus propias vidas estas personas. Según el historiador Josefo, los padres tomaban a sus hijos y después de una tierna despedida, dice, les daban muerte.
Es decir, hablaban con sus hijos, se despedían de sus hijos y los propios padres los mataban. Luego hacían lo mismo con las mujeres. Y por fin los hombres, los unos a los otros, se cortaban la vena yugular. Esto es terrible y cualquiera que quisiera en un momento dado justificar este acto, no existe justificación en términos de personas que se supone que son creyentes. En términos espirituales, la única justificación que pudiera encontrar es cualquiera, pues es el hecho de que son personas que estaban totalmente ya alejadas de Dios. Al quedar uno solo, en este caso de Masada, de la fortaleza de Masada, ¿qué fue lo que sucedió? Este hombre prendió fuego a la fortaleza y se suicidó al final de cuentas. Las tropas romanas, bajo el mando en aquel entonces de Flavio Silva, los encontraron muertos a todos al llegar a la cumbre de Masada. Los judíos prefirieron morir, darse muerte a sí mismos antes de que fueran encontrados por los romanos. Saúl, a pesar de su desesperación, nunca se hubiera suicidado si no hubiera estado completamente seguro de que iba a caer en manos de los filisteos. Esa es la verdad. Y aunque algunos justifican la decisión de Saúl, porque sí hay quienes justifican esta decisión de Saúl, si tú lo consideras bien, si consideras bien el contexto y de quién estamos hablando, tienes que considerar en cuántas ocasiones fue que Dios ya había emitido la sentencia. Y no solo eso, lo último fue que cuando acudió con la divina de Endor e hicieron venir a Samuel, el espíritu de Samuel, ¿qué fue lo que sucedió? Pues bueno, Samuel le dijo, le confirmó una vez más que estaría con él. La pregunta es, en ese momento no pudo haber entendido Saúl que era voluntad de Dios, que había llegado su fin, el fin de su vida. Pues claro que sí lo entendió, tan lo entendió que si tú sigues leyendo ese pasaje, dice el texto que literalmente se derrumbó, así de pesado como era y tan grande como era, como tabla cayó al suelo. ¿Por qué? Porque entendió que había acabado su vida, que era voluntad de Dios que ya no siguiera con vida. Él iba a morir, ya lo sabía. Pero el punto es que la muerte de Saúl lo estaba decidiendo Dios. Tú no puedes decidir tu propia muerte, tú no eres dueño de tu vida. El suicidio es una acción que trasciende de la vida a la muerte como un último suspiro de rebeldía en contra de aquel que es creador de la vida. Considera eso. Jamás, jamás en cualquier circunstancia que te llegaras a encontrar, vayas a tomar una decisión tan terrible como esa. Si finalmente te encuentras en una situación muy difícil, la más difícil que podamos imaginar, considera que el Creador es el que tiene el poder sobre tu vida. Y es Él el quien en un momento dado está decidiendo, está tomando la decisión si tienes que ser purificado incluso con el sufrimiento aún de los pocos minutos, días, meses o años de sufrimiento que pudieras tener en esta vida. ¿Por qué? Porque como lo explica Pablo en uno de sus pasajes, en una de sus cartas, es mejor que a final de cuentas, al final de todo este proceso, sea salvo el alma, porque la carne, a final de cuentas, va al polvo. Pero cuando la gente decide terminar con su propia vida,
pues no sabes lo que va a pasar después. No sabes si realmente, y qué tal si Dios hace un milagro. Por ejemplo, en el caso de Saúl, simplemente por pensar. Imagínate que lo hubieran encontrado con vida estos hombres y con tal de llevárselo todavía vivo y querer eh, eh, estar haciéndolo sufrir más, pues que sane, a ver si lo pueden curar y todo, se lo llevan y en una de esas es liberado. O sea, no sabemos. Estoy con una idea tan común, tan probable, que en las escrituras hemos visto infinidad de casos en donde Dios mueve las piezas a las personas, las ideas, los sentimientos, los acontecimientos, de tal manera que a final de cuentas Él cumpla su voluntad. ¿Qué fue lo que debió haber hecho Saúl en tu propia opinión? Yo considero que debió haberse quedado con la herida que tenía hasta que llegaran los filisteos y que finalmente él se encomendara a Dios, que su última acción fuera encomendar su vida al Señor, a su Creador, pero jamás, jamás terminar con su propia vida. Continuamos, verso 5, y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Bueno. El pánico de esto que sucedió, que estaba sucediendo, de en contra del ejército y la muerte de Saúl, de sus hijos, etcétera, se hizo general en todos los israelitas y huyeron del pueblo de Israel, abandonaron sus ciudades cercanas y amenazados por los filisteos, pues se dieron a la fuga. Toda la zona cayó en manos del enemigo. Este ataque de alguna manera representó la mayor incursión de los filisteos, porque cruzaron el Jordán y ocuparon las ciudades ubicadas en la llanura de Galilea. Dice el verso 6, asimismo, así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Al final de la vida, pues Saúl se endureció tanto en su pecado que no quiso arrepentirse. Muchas personas se encuentran en una situación de repente a veces de salud complicada, difícil, y posponen, saben lo que tienen que hacer, saben que tienen que ponerse a cuentas con el Señor, pero lo posponen. Quizás para el último momento que ellos consideran que pueden, que ya tienen asegurado. Yo no sé de qué manera, porque todos sabemos que hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a amanecer. Y muchas personas asumen que todavía van a tener todo el tiempo necesario para ponerse a cuentas con Dios. Pero esa es una suposición peligrosa porque el arrepentimiento es un regalo de Dios. Que cuando tienes la oportunidad y has entendido que tienes que arrepentirte de tu pecado, ese es el momento. Es en ese momento, es aquí y ahora, cuando debes tú de recibir ese regalo. Dice el verso 7, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Terrible, terrible, terrible. Vean nada más hasta dónde puede llegar la acción de una persona. El pecado de Saúl, su rebelión endurecida y su eventual ruina afectaron mucho más que a él, no solamente a él mismo y a su propia familia. Literalmente puso en peligro a toda la nación de Israel. En la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, él advierte de la razón por la que un líder
a cargo de un ministerio tiene mucha más responsabilidad que alguien que no lo es. Y no es porque alguien sea más importante que otros, no, no es en ese sentido, sino que se trata del peso de la responsabilidad que recae en un líder espiritual, porque cuando el Señor en un momento dado le llame a cuentas, pues tendrá que explicar todo lo que compartió a quienes le escuchaban. En el caso de Saúl, no solamente era el rey de Israel, él estaba constituido como líder espiritual. Y su ministerio, su servicio, pues era gobernar bien al pueblo. Dice 1 Timoteo 3, verso 2 en adelante, vamos a recordar cómo lo explica Pablo. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? No, no un neófito, no sea que envaneciéndose, ¿qué es un neófito? Es una persona ignorante, una persona que no tiene la mínima instrucción para poder guiar a alguien más. Y dice, ¿por qué? Dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esas características que el apóstol asume acerca de los que, de todos aquellos que toman el llamado para compartir la palabra de Dios, para dirigir un ministerio, un servicio de enseñanza, etcétera, pues bueno, está Pablo advirtiendo que deben tener esta gran responsabilidad, tienen una gran responsabilidad frente a muchos. Y no importa cuántos, simplemente tienen una gran responsabilidad por el servicio que están prestando, porque es un servicio para Dios, que es en beneficio de las personas, pero el servicio es un servicio para Dios, es decir, es Dios quien habilita a aquella persona para desempeñar esa función, que es lo mismo que sucedió con Saúl. Saúl fue habilitado por Dios para desempeñar su función de liderar a Israel y llevarlo por buen camino. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Bueno, se perdió. Ustedes ya saben, ya estudiamos todo el primer libro de Samuel. Finalmente vimos cómo fue su proceso de degradación lamentable de Saúl, a pesar de haber sido en un principio un hombre noble, humilde. Dice el verso 8, aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza. Y se despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Aquí se menciona Astarte, ustedes ya lo saben, es la diosa que se consideraba la diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra. Y por lo que se describe, el templo de esta diosa estaba en este lugar, en Bet-San, que se describe en el verso 10. Los filisteos atribuyeron a sus dioses la victoria ese día sobre Israel. Imagínense nada más. Sin embargo, pues por supuesto que esto no fue así, sino que como leemos en el Evangelio de Juan, ¿qué fue lo que dijo Yeshua cuando fue interrogado por Poncio Pilato? Que ninguna autoridad tendría Poncio Pilato si no le hubiese dado de arriba.
no tendría la autoridad sobre Yeshua, sobre el Hijo de Dios, si no se le hubiese dado de arriba. Y en este caso, ninguna autoridad jamás ha sido dada a un hombre o gobierno en la tierra sobre Israel si no le ha sido dada por el Padre que está en los cielos. Así es de que esto que dijeron de que los dioses y Astarot es una verdadera necedad por parte de los filisteos. Pues recordemos cómo les fue cuando se les ocurrió robarse el arca del pacto. Recordemos lo que dijo el Señor a Pilato. Dice Juan 19, verso 10 en adelante. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Yeshua: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. ¿Quién lo entregó? Los judíos. ¿Y por ayuda de quién? De Judas. Continuamos, regresamos a 1 Samuel 31, verso 11. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. ¿Cuál fue la razón por la que estos hombres de Jabes Galaad honraron a Saúl y aún ayunaron por su muerte? Esto es muy importante. Vamos a poner atención. Te pido que pongas atención ya al final de este estudio, porque nos enseña un principio. Esto que hicieron estos hombres de Jabes nos enseña un principio hermoso de gratitud, que al final es lo más esperanzador que podemos leer en este mórbido y lamentable capítulo. Porque los de Jabes de Galaad tuvieron una reacción que nos enseña cómo debemos ser con quienes en algún momento dado de nuestra vida nos han tendido la mano. Ojo, no olvidemos en quién se convirtió Saúl: en el perseguidor de aquel que había sido ungido por el Dios de Israel. Y él lo sabía. Lo quería matar. En este capítulo 11 de este primer libro, si ustedes recuerdan, que cuando lo estudiamos, se habla cómo fue que los amonitas estuvieron a punto de acabar con los de Jabes. Pero los ancianos del pueblo acudieron a Saúl y juntos idearon un plan. Ese capítulo, te invito a que lo leas, te va a recordar qué fue, cómo todavía, en qué actitud todavía estaba Saúl. Porque ese capítulo nos relata cómo el Espíritu de Dios en Saúl hizo que se encendiera en ira en contra de los amonitas, y por supuesto que idearon este plan. Ese plan contempló la reunión de Israel, de todos los hombres de Israel, que fueron 300,000 en total, y 30,000 hombres de Judá para salir a la guerra en contra de los amonitas y en defensa de los de Jabes de Galaad. Así era Saúl. Así estaba de entregado, de apasionado, con un amor por su pueblo y cuidar el pueblo de Dios. Y bueno, cuando David oyó sobre la muerte de Saúl, ¿qué fue lo que pasó? Se alegró, tuvo paz, dijo: por fin ya no voy a ser perseguido. No, no se gozó. David no se gozó, sino que por el contrario, él hizo duelo. Y tan es así que compuso una canción en honor de Saúl y de Jonatán.
A pesar de todo lo que Saúl hizo en contra de David, David habló bien de Saúl después de su muerte. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 1, a partir del verso 17. David compuso un canto fúnebre por Saúl y Jonatán. Después ordenó que ese canto fuera enseñado a la gente de Judá. Este canto está escrito en el libro de Jaser. Verso 19. Israel, los que eran tu gloria y tu gozo yacen muertos sobre los montes. ¿Cómo han caído los valientes? Que no lo sepan los filisteos, para que no se gocen. Que no lo sepan las ciudades de Gad y Escalón, para que no se burlen de esa gente idólatra. Montes de Gilboa, que nunca más haya rocío ni lluvia sobre ustedes, ni crezca el trigo en sus laderas. Porque allí quedaron aplastados los escudos de los héroes, porque allí el escudo de Saúl perdió todo su esplendor. Saúl y Jonatán daban muerte a sus más poderosos enemigos y no regresaban con las manos vacías del campo de batalla. Cuánto fueron amados, cuán maravillosos eran Saúl y Jonatán. Inseparables fueron en la vida y en la muerte. Eran más rápidos que las águilas, más fuertes que los leones. Pero ahora, mujeres de Israel, lloren a Saúl. Él las enriqueció con finos vestidos y adornos de oro. Cómo han caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán yace muerto sobre los montes. Yo lloro por ti, hermano Jonatán. Te quise más que un hermano. Y tu amistad fue para mí más grata que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Cómo han muerto los hombres de guerra. Amigos, siempre seamos agradecidos. Lejos de actuar con ingratitud por las circunstancias por las que pasa aquella persona que algún día nos apoyó, nos brindó ayuda. Y no nos olvidemos de que la gratitud es un atributo que dignifica al hombre, por un lado, y por otro, más allá de la gratitud, de que la gratitud represente algo para la persona con quien mostramos gratitud, no olvidemos que en realidad un corazón agradecido es lo que nos identifica con nuestro Creador. Amén.